Bueno, muchachos, muy buenas noches. En este momento estoy dando la opción de empezar a grabar nuestra clase. Entonces, en este momento estamos enlazados 14 personas. En la medida de pronto que van pasando los minutos, vamos recibiendo de pronto más personas, pero vamos a dar inicio. Recuerden que estas clases también están siendo grabadas para que las personas puedan volverla a ver o aquellas personas que no, por algún motivo, no han podido enlazarse en este momento con nosotros, tengan la oportunidad de descargarlo y mirarlo posteriormente. Y igualmente de pronto algunos tengan de pronto dificultades con la calidad del internet, entonces también es una opción que se tiene ahí para volverla a revisar. Nosotros en la clase que habíamos tenido la semana pasada ya habíamos hecho un recorrido con la parte del primer equipo de la facilidad, que son los separadores. Entonces habíamos visto una serie de información relacionada con definiciones, con clasificaciones, y habíamos también iniciado desde el punto de vista de algunas características de algunos equipos, ¿sí? Entonces, les había hecho hincapié en la parte de que la separación y el proceso que se da dentro de un separador, podemos tenerlos de dos tipos, básicamente, ¿no? Lo que es la separación gas líquido, lo que es la separación gas líquido líquido. Cuando hablamos de gas líquido, se están mencionando dos fases. Entonces, estamos haciendo alusión de un mecanismo de separación bifásico. Y cuando hablamos de gas líquido líquido, estamos haciendo la discretización de la separación del líquido acuoso y del líquido orgánico. Entonces vamos a manejar tres fases, dos fases de líquidos y una fase de gas. Esta diapositiva ya la habíamos revisado, digamos, en nuestra clase anterior, habíamos visto las características de estos equipos, habíamos identificado cómo era que podíamos visualizar o desde el punto de vista operativo el equipo correspondería a un mecanismo bifásico o trifásico, básicamente era por el diseño de las válvulas de salida. Y habíamos identificado que tenemos ahí dos separadores de tipo cilíndrico, ¿sí? De forma cilíndrica y uno de forma esférica, y que según la posición en la parte de los cilíndricos uno está de manera horizontal y otro vertical. Habíamos mirado también en las diapositivas anteriores que la parte de los separadores verticales son especializados para el manejo de poco líquido y los horizontales especializados en la parte del gas. Entonces, vamos a avanzar en nuestra siguiente diapositiva. Eh, Está un poco lento esto. ¿Qué pasa? Listo, ya pude avanzar en la siguiente diapositiva. Creo que me están llegando algunos WhatsApp, no sé, revisamos a alguien que está haciendo de pronto un comentario. Ok, no, simplemente digamos personas que están ingresando a acompañarnos en nuestra clase. En este momento ya habemos 16 personas que están enlazadas.
Ya saben que en la medida que pronto vayamos avanzando y si hay alguna inquietud, pues pueden activar el micrófono, hacen la pregunta y en la medida que tenga la respuesta, la respondemos. Bueno, muchachos, entonces ya de aquí en adelante vamos a empezar algunos nombres particulares que le damos o que se le dan a la parte de los equipos de separación. Entonces, este equipo también ya lo habíamos alcanzado a revisar un poco en la clase anterior. Entonces, es un scrubber o depurador de gas, es un equipo bifásico que está diseñado para un fluido donde la cantidad de gas es considerable en comparación con la cantidad de líquidos. Quiere decir que es un equipo que es utilizado donde vamos a tener un GOR alto o en aquellos casos donde tengamos de pronto un yacimiento de gas seco donde se maneje el gas y el fluido acuoso. Entonces, miramos acá la definición de este equipo. Dice, un scrubber o depurador de gas es un separador bifásico que está diseñado para el manejo de corrientes de gas con muy poco líquido. Se utiliza principalmente a la entrada de los equipos mecánicos que por causa de la presencia de líquidos o de la corriente de gas pueden perder eficiencia en su operación o sufrir daños en su integridad. Entonces, habíamos hecho hincapié también en nuestra clase anterior cómo es importante asegurar en la parte de la entrada de los compresores la no presencia de líquidos, de tal manera que garanticemos que nuestro equipo no se vaya a ver alterado en su funcionamiento. Por otra parte, es también importante en el proceso de las torres contactoras de deshidratación de gas para poderle dar la mejor eficiencia como tal. Tenemos el siguiente equipo, que es un separador de doble barril. Entonces, básicamente su nombre se debe a su configuración. Si nos damos cuenta, es un elemento que tiene dos vasijas prácticamente que están en paralelo, ¿sí? Entonces, una vasija de mayor tamaño y pues una vasija en la parte inferior que se conecta a través de unas tuberías. Entonces, por eso se llama separador de doble barril, porque tiene dos compartimientos. Este equipo también vamos a mirar los elementos que tiene o son característicos de los separadores. A la entrada está nuestro deflector. A la salida de la línea de gas está el extractor de niebla como tal. Y entendemos que en la parte de las salidas de líquido vamos a tener nuestros elementos antivórtice. Aquí, digamos, en esta primera sección del barril se va a dar la primera fase de separación. Este esquema también es usado para cuando tenemos una cantidad de gas considerable y tenemos un flujo turbulento, de tal manera que los líquidos no se vayan a escapar con la corriente de gas, sino que por la densidad, por la densidad y por la gravedad, van a la parte baja del separador y en la medida que se van generando estos líquidos vayan al segundo compartimiento. De tal manera que acá en este segundo compartimiento vamos a recibir toda la parte de la fase líquida. Entonces, este separador de doble barril, vamos a leer la definición que nos está mostrando aquí la diapositiva. Dice que de esta manera la acumulación de líquido es separada de la corriente de gas de forma tal que no hay opción de que el gas con altas velocidades vuelva a disolverse en el líquido al pasar sobre la interfaz. Entonces, este sistema permite o tiene esa ventaja. Entonces, cuando yo tengo una alta cantidad de gas y tengo una alta velocidad, lo que no quiero es que ocurra un arrastre de líquidos y el líquido se me vaya por la corriente de gas. Entonces, es una forma de tener, digamos,
o de contrarrestar esa alta velocidad. Entonces, en este momento seguimos hablando de separadores bifásicos, gas líquido, ¿de acuerdo? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ok. Ahora estamos identificando el tercer separador. Es un separador horizontal con bota. Entonces, si se dan cuenta, es un elemento que tiene la vasija, ¿sí? Y tiene, digamos, una parte. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? ¿Que abrieron un micrófono? Ok, ya lo volvieron a cerrar, muchas gracias. Entonces, miramos acá, tenemos entonces nuestra vasija y en la parte inferior vamos a tener un elemento como si fuera una especie de ombligo. Si se dan cuenta ustedes, a eso es lo que le llaman bota y simplemente pues va a ser un dispositivo que va a empezar a hacer la recolección de los líquidos, ¿sí? Entonces volvemos a mirar que nuestro equipo tiene el sistema deflector, tiene el sistema del extractor y en este caso en la salida de los líquidos habrá un mecanismo antivórtice seguramente. Tenemos nuestra línea de salida de gas. Entonces, aquí se va a dar el proceso de separación por efecto de las densidades de la gravedad y aquí vamos a empezar a hacer la recolección de los líquidos. Pues aquí esto que ustedes ven aquí en este punto, que se ve un circuito de válvulas y un indicador de nivel, ¿sí? No es otra cosa que un mecanismo de control de un sistema electrónico que me permite que una vez alcance cierto nivel, el fluido active la válvula para que se haga apertura y salga el líquido. Entonces, es un mecanismo autónomo que me permite manejar operativamente esa condición de tal manera que a medida que se va llenando la capacidad de la bota, haya una evacuación como tal. Entonces, la definición de este tipo de separadores dice que son usados cuando hay tasas de flujo de líquido muy bajas, específicamente donde las tasas de flujo son lo suficientemente bajas para que la bota pueda funcionar correctamente como un separador líquido-líquido. Entonces, mire que este separador tiene, digamos, una particularidad es que me está diciendo que a pesar de que es un mecanismo que tiene un diseño bifásico, como hay una cantidad muy baja de líquidos, aquí pues puede generarse una separación líquido-líquido. Quiere decir que la parte acuosa va a ir en la parte baja y el hidrocarburo me va a quedar en la parte de arriba. Como se produce tan poca cantidad, seguramente me va a dar el tiempo suficiente de separación y por eso hace mención de que bajo este equipo o bajo estas condiciones yo podría de una u otra forma generar una separación de líquido-líquido, es decir, el líquido acuoso y el líquido de hidrocarburo, dada, digamos, la cantidad baja que se puede estar manejando. Este es un separador que se conoce con el nombre de slug catcher, ¿sí? Es un separador también bifásico. Si nos damos cuenta, digamos, es un separador poco convencional porque más que tener una vasija parece, digamos, un juego de tuberías y válvulas. Y entonces no ve uno, digamos, visualmente como un compartimiento. Pero vamos a mirarlo, ahí está una fotografía de lo que es un slug catcher, pero vamos a mirar internamente cómo si tiene unos elementos o tiene los elementos característicos de un separador. Entonces, aquí tenemos la entrada de la corriente de gas. Este también va a ser un equipo que está diseñado para el manejo de altas cantidades de gas, es decir, con GOR elevado. Entonces va a entrar, por eso hace mención acá en la imagen de entrada de gas, ¿sí? Pero realmente va a ser gas con una poca cantidad de líquido, porque si no, no tendría sentido únicamente que ingresara la condición de la fase gaseosa. Entonces es gas más líquido, pero el líquido está en muy bajas proporciones. Entonces viene la entrada, vamos a encontrar también nuestro deflector, va a darse la separación.
Una vez se da la separación, empieza acá y ahí la salida de gas hacia la línea, y en la parte tubular, en la parte baja, pues empieza la acumulación de la parte de los líquidos. Aquí hay un indicador de nivel y aquí está la salida de los líquidos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna inquietud? Perdón. En este momento, ¿me están escuchando bien todos? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Ok, gracias. Sí. Ya en este momento estamos 24 personas en el salón virtual. La diapositiva también, la diapositiva también la están visualizando, ¿ok? Sí. Si alguna señor. persona no la está visualizando, está asociada un poco de pronto a la calidad o pues a las fallas de pronto del internet o del wifi que tengan. Pero como les digo, estamos grabando esta clase para que aquellas personas que tengan falla durante el desarrollo de la clase o que no hayan podido asistir la puedan ver posteriormente. Entonces, la diapositiva de este equipo nos trae esta definición. Dice que los flux catchers son dispositivos que están diseñados para la intención de crear un tiempo de retención que establece cualquier efecto causado por aumentos o disminuciones esperadas del flujo. Hay alguien que tiene, creo que el micrófono abierto, nos saca sound de interferencia, gracias. O si tiene alguna pregunta, con mucho gusto la escuchamos. Entonces vuelvo a repetir la definición de este equipo para que nos demos cuenta cuál es como la ventaja operativa, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes identifiquen en cada uno de estos equipos la ventaja operativa, porque eso es lo que yo seguramente en un parcial les voy a hacer algunas preguntas, ¿sí? Vamos a ver, o les voy a solicitar de pronto que bajo la experiencia o el conocimiento que se viene adquiriendo, ¿cuál equipo ustedes recomendarían para cierta condición? ¿Sí? O cuál operativamente este equipo, cuál ventaja tiene comparada con otro. Entonces, por ejemplo, este equipo ya sabemos que trabaja muy bien para cantidades de gran cantidad de gas, y tiene una ventaja operativa, es que como tiene un elemento eh, desde el punto de vista de su configuración longitudinal bastante extenso, pues va a dar un mayor tiempo de permanencia de los fluidos, es decir, de la fase líquido y gas. Entonces, ese mayor tiempo de permanencia, digamos, dentro del sistema va a permitir que la gravedad o la fuerza gravitacional actúe de una forma más eficiente. Entonces, por eso dice que los slug catchers son dispositivos que están diseñados con la intención de crear un tiempo de retención que estabilice cualquier efecto causado por aumentos o disminuciones inesperadas del flujo de líquidos en los ductos o por la presencia de baches en hecho. ¿Qué quiere decir esto operativamente? Quiere decir que como nosotros estamos produciendo en nuestro campo en diferentes pozos y tenemos una cantidad considerable de gas, entonces los pozos se están produciendo a una manera diferente cada pozo, ¿cierto? Entonces en la medida que van produciendo, imaginemos nosotros internamente si fuéramos el fluido, unos fuéramos gases, otros fuéramos líquidos, entonces en la medida que se va produciendo esos gases, pueden salir con una alta velocidad que se van a combinar con el líquido, entonces van a generar un desorden o una turbulencia dentro de todo el recorrido de recolección, desde el árbol de Navidad, las líneas de flujo, los manifolds, la línea troncal. Entonces va ahí, digamos, una mezcla turbulenta donde seguramente vamos a estar produciendo de forma intermitente más cantidad de gas y menos cantidad de líquido, pero no es un solo no es un solo pozo, sino hay multiplicidad de pozos. Entonces imagínense ustedes internamente ese caos y esa turbulencia que se pueden dar en los tubos. Entonces, ¿qué sucede? Que por lo general a veces en estos sistemas turbulentos y con alta presencia de gas se forman lo que son las bolsas de gas. Entonces es tal cual como cuando nosotros tenemos o cuando el fluido de la parte del fluido líquido en el agua, digamos, en nuestras casas, cuando hay una interrupción un corte de agua, en el momento en que vuelve a retornar el fluido otra vez
líquido, nos damos cuenta que dentro de la tubería quedó aire, ¿cierto? Y cuando uno abre la Sí. válvula, otra vez para retomar alguna actividad, comienza a salir ese aire y a salir el agua, entonces viene como de forma intermitente, de forma turbulenta y se genera, digamos, unos disparos o unas salidas de presión fuerte del aire, ¿cierto? Porque el aire estaba atrapado en la tubería que no tenía el agua y en la medida en que empezó otra vez a moverse el fluido líquido, empieza a desplazar ese aire. Entonces, eso es lo que ocurre internamente en las tuberías y es lo que va a ocurrir en este tipo de separador. Entonces, esas mezclas o esas salidas de gas de forma introspectiva, entonces me va generando una inestabilidad. Entonces, este separador, Slug Catcher, es muy propicio para dar regularidad a esa condición, es decir, para estabilizarlo y para hacer la separación. Entonces, esa es la ventaja o el plus de este equipo llamado Slug Catcher. El siguiente equipo es un filtro separador. Entonces, aquí ya empieza, este separador es un separador que tiene unas características, digamos, especiales desde el punto de vista de su funcionalidad, porque opera como filtro y opera también como separador. Por eso se llama filtro separador. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a mirar los elementos del separador. Entonces, tenemos la entrada, de nuestro sistema, ¿cierto? De nuestro fluido. Aquí vuelven a mencionar la entrada de gas, pero recordemos que es un gas que viene acompañado de líquidos. Entonces este separador va a ser un separador también que va a tener unas características para el manejo de un fluido donde haya alta cantidad de gas y poca cantidad de líquido. Entonces allí tiene la entrada del fluido y mire en la parte lateral tiene la salida, ¿sí? Entonces si se dan cuenta desde el punto de vista de diseño tiene algunas variaciones. Si se dan cuenta aquí tiene digamos un elemento, ¿sí? Que conecta, es como si fuera tiene parecido o tiene cierta semejanza con el de doble barril, ¿cierto? Porque en la parte baja también hay un mecanismo, una vasija que está recibiendo la parte de los líquidos. Entonces, si se dan cuenta aquí, mira, aquí hay una salida de líquido, aquí vuelve a haber también otra salida de líquido, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestra salida de gas. Mire que en esta parte está en la parte del extractor de niebla, ¿sí? Y tiene, digamos, desde el punto de vista de la longitud, tiene un componente o una proporción bastante amplia ese mecanismo de extractor. Entonces, aquí va a ser un equipo que va a favorecer notablemente el proceso de coalescencia para hacer, digamos, esa parte de la separación de aquellas microgotas que se juntan para formar una gota grande y precipitar. Y aquí están los elementos filtrantes. No son otra cosa que unos cartuchos. Entonces, por estos cartuchos, pues van a retener sobre todo material particulado, ¿sí? Entonces, pueden ser un sistema de un pozo que es arenero, es decir, que produce, digamos, el hidrocarburo y también tiene arrastres de material sólido. Entonces, este filtro sería propicio también para esos esquemas. Entonces, vamos a mirar lo que nos dice la definición de nuestro filtro separador. ¿Algún voluntario que nos haga la lectura de la definición del filtro separador que está presentado ahí en la diapositiva, por favor? Están diseñados para remover pequeñas partículas sólidas y líquidas de la corriente de gas. Estas unidades son usadas en aplicaciones donde los separadores convencionales que utilizan la fuerza gravitacional o la fuerza centrífuga son inefectivos. Ok, muchísimas gracias. Listo, entonces nos queda claro la definición o bueno, entender un poco este tipo de separador que tiene, digamos, este componente de elementos filtrantes.
Bueno, yo creo que si están en silencio es porque queda claro. Entonces, nuestro siguiente equipo separador, si se dan cuenta, se tiene la denominación de coalescedor, gas líquido. Entonces, ya si de una con el nombre ya vamos a identificar cuáles, digamos, las bondades o los beneficios que tiene este equipo, ¿cierto? La palabra nos lo está diciendo, coalescedores, es decir, su plus va a estar centrado en favorecer los procesos de coalescencia. Entonces, recordemos nuevamente que un proceso de coalescencia es la unión de gotas muy pequeñas para formar una gota grande, de tal manera que ya cuando esté formada esta gota grande, la gravedad pueda actuar o sienta esa gota, digamos, la fuerza de la gravedad y haga el proceso de separación. Entonces, vamos a mirar este elemento, ¿sí? Aquí está la entrada de nuestro sistema de gas con líquido y él va de una u otra forma, va a ascender, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, va a haber un cambio también en el momentum, en la velocidad, ¿sí? Va a haber un cambio en la dirección. Él va a entrar acá y va a chocar con este parte frontal, va a empezar a ascender. En ese choque, pues va a haber, si se dan cuenta, va a empezar a ver aquí algunas gotas que van cayendo y aquí va a quedar la zona de los líquidos, ¿sí? En esta zona de los líquidos, aquí, digamos, está la salida como tal del líquido. Y aquí, si se dan cuenta, va ascendiendo y aquí pues va a haber todo el sistema que va a favorecer el proceso de la coalescencia. Entonces aquí va a haber seguramente unos mecanismos tipo malla muy finos y que van a permitir que se den esas condiciones de coalescencia. Para nuevamente, si se dan cuenta, van a empezar a caer gotas asociadas a estos procesos de coalescencia que se van a dar en esta zona. Una vez se retiran estos líquidos, pues vamos a mirar que ya aquí vamos a tener la salida de nuestro gas. Si se dan cuenta, pues es un equipo que se ve robusto, que maneja, digamos, un sistema bridado, ¿sí? Ese es un mecanismo también que pues va a ser diseñado o está diseñado para el trabajo de alta cantidad de gas, ¿sí? Entonces, tenemos ahí la definición de los coalescedores. Coalescedores. Vamos a mirar a ver quién nos puede colaborar en este momento. En este momento ya estamos 27 personas enlazadas. John, usted nos puede, John Penco. John nos escucha. John Peña. Bueno, entonces aquí nuestro amigo Jorge Morcillo, que está sentado al lado de John Peña, nos puede ayudar con la lectura. Sí, señor. Los coalescedores de gas líquido de alta eficiencia han sido aplicados eficazmente para aerosoles finos en la producción y procesamiento y transmisión del gas. Ok, muchísimas gracias. Listo, entonces ya sabemos entonces que este equipo va a ser un equipo que nos va a prestar un apoyo considerable cuando tenemos, digamos, esas microgotas de la corriente de gas para hacer ese proceso de coalescencia. Nuestro siguiente equipo es un equipo que se sale un poco del mecanismo convencional de los separadores. Estamos acostumbrados a ver unos separadores que están diseñados desde el punto de vista de una vasija, ¿sí? Es decir, de forma cilíndrica, en posición vertical o en posición horizontal. En este caso, este tipo de separador denominado twister no cumple, digamos, esas características. Es un equipo que relativamente está catalogado como un equipo de nueva tecnología, por llamarlo de alguna forma, donde el principio que utiliza realmente es
las altas velocidades de la corriente. Entonces, está manejando velocidades supersónicas, es decir, más allá de la velocidad del sonido, y eso hace que, digamos, aquí entre la corriente, ¿cierto? Y se genere, digamos, aquí hay un generador de esa velocidad supersónica. ¿Y qué sucede? Al generarse esas altas velocidades, se va generando una especie como de un remolino, ¿cierto? Como un remolino de un tornillo sin fin. ¿Qué sucede? Bajo ese movimiento circular se va generando una fuerza centrífuga, ¿cierto? Y esa fuerza centrífuga la van a sentir los elementos o el fluido más pesado. ¿Cuál es el fluido más pesado? Serían los líquidos. Entonces, los líquidos como tal van a adherirse a la pared, y en la parte interna va a ir viajando la corriente gaseosa. Entonces, si se dan cuenta, en la medida que el líquido se va pegando a la pared, va avanzando, aquí hay, digamos, un mecanismo que hace que el líquido cambie de rumbo y pueda caer, y hace el proceso de separación. Ustedes seguramente han visto en la parte de estos juegos mecánicos, una atracción que tiene este nombre, Twister, ¿no? Entonces, que las personas se sientan de forma circular y él empieza a hacer un giro, y lo que genera, digamos, es como una centrífuga, ¿no? Y las personas pues quedan, por la fuerza centrífuga, quedan, digamos, adheridas, digamos, a la pared como tal, y eso hace que, digamos, las personas no se vayan de frente, ¿sí? Entonces, digamos, algo similar aquí lo que está ocurriendo, es ese proceso que se da de generar, digamos, esas fuerzas para que los líquidos queden adheridos o se vayan hacia las partes de la pared del elemento, y el gas viaje en la parte interna y se dé la separación. Por eso acá, cuando estamos mirando, si se dan cuenta, en la parte superior están discretizados las etapas, ¿sí? Hay una expansión, después se da la separación, y finalmente recobra, digamos, la condición de presión. Aquí esto que menciona es muy importante, porque el twister, aparte de separar, me le imprime, digamos, cierta energía al fluido y me le eleva la presión. Entonces actúa como un mecanismo, como si fuera de compresión, y entonces es un elemento que me favorece estos procesos. Es un elemento que desde el punto de vista de su tamaño es pequeño, y no me va a generar, digamos, una ocupación de grandes dimensiones. Entonces, algún voluntario que haga la lectura de la definición que se encuentra aquí en la diapositiva relacionada con el separador twister, por favor. El separador twister supersónico es una combinación única de conocidos procesos físicos, combinando la expansión, la separación ciclónica gas-líquido y los pasos del proceso de recompresión en un dispositivo compacto y tubular para condensar y separar agua e hidrocarburos pesados del gas natural. Ok, muchísimas gracias, Claudia. Listo. ¿Alguna duda, inquietud sobre este equipo? Bueno, entonces avanzamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ya en la siguiente diapositiva ya dejamos de ver los separadores bifásicos, ¿sí? Entonces, estamos mirando aquí algunas características asociadas a la parte de control y seguridad que tienen los separadores. Entonces, más adelante, creo que en una diapositiva más adelante, vamos a ver un separador típico trifásico, que es muy general, muy común. Aquí en estos que acabamos de visualizar, hagamos el recorderis rápidamente. Profe, una pregunta.
Sí, señor, cuénteme. ¿Ese separador es bifásico o trifásico? ¿Cuál? ¿El separador es bifásico o trifásico? ¿Cuál separador? ¿El twister? El anterior. No, 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 el anterior, el anterior. El twister. El twister. Sí, no, el twister Sí. es bifásico. Bifásico. ¿Es bifásico? Listo, Sí, profe. señor. Bifásico. Entonces hagamos un recorderis de los separadores que hemos visto. Entonces tenemos el separador tipo Scruber, el separador doble barril, el separador horizontal con bota, el separador slug catcher, el separador filtro separador, valga la redundancia, el separador coalescedor líquido-gas y el separador twister. Entonces, todos estos son separadores de tipo bifásico, ¿cierto? Y nos hemos dado cuenta que todos estos que hemos mencionado tienen la capacidad de manejar grandes cantidades de gas en comparación con o en relación con la cantidad de líquidos, ¿sí? Entonces, en la siguiente diapositiva me está mostrando los controles y las características de seguridad. Entonces, miremos acá, aquí me presenta un listado, entonces, de lo que tienen, digamos, esos separadores. Entonces, todos los separadores tienen controladores de nivel. Todos los separadores tienen válvulas de control contra presión y todos los separadores van a tener elementos que les damos la generalidad de accesorios. Pero miremos cada uno de estos controladores, de estas válvulas de control y estos accesorios específicamente a qué se refieren. Entonces, cuando nosotros hablamos de controladores de nivel, ¿cierto? Estamos hablando de tres tipos de controladores. Vamos a tener controladores de nivel de líquido, ¿cierto? Tanto para cantidades altas de líquido como para cantidades bajas. Entonces vamos a tener controladores de nivel por alta y por baja. Entonces en campo a veces fácilmente nos pueden decir eso. Por favor revise el controlador de nivel de alta. Entonces ya sabemos a qué se hace referencia, a alta cantidad de líquido o a baja cantidad de líquido. También vamos a tener controladores de presión. Entonces, en la parte de los controladores de presión también vamos a tener por alta y por baja, ¿cierto? Entonces, aquí el controlador de presión, si ustedes recuerdan bien, teníamos la condición de nuestras válvulas de alivio, ¿cierto? Entonces, nuestras válvulas de alivio y nuestros discos de ruptura serían controladores de presión por alta, ¿cierto? En la medida que nosotros, tengamos una sobrepresión, entonces se va a liberar la... Entonces, tenemos controladores, vuelvo a repetir, controladores de nivel de líquido por alto y bajo, controladores de presión por alta y baja. ¿Por qué es importante también controlar la baja presión? Porque recuerde que nosotros tenemos un separador, ¿cierto? Y nosotros cuando hemos visto la eficiencia del separador, sabemos que dependiendo de la condición de presión, es decir, la presión interna del separador, entre menos caída tenga, pues va a tener una mayor eficiencia de separación, ¿cierto? Por eso yo hago un tren de separación, un separador de alta presión, un separador de media presión, un separador de baja. Entonces, si yo no manejo la caída de presión y se me cae mucho la presión en el primer compartimiento de separación, pues voy a perder eficiencia, ¿cierto? Entonces, también es importante garantizar el sensor de la presión de baja para mantener la ventana operativa, para tener una buena y óptima separación. En la parte de presión por alta, pues sí, lógicamente es más entendible y comprensible que lo que nos interesa es salvaguardar la integridad del equipo y la seguridad operacional como tal. Vamos a tener entonces un tercer tipo de controladores que son los controladores de temperatura. También existe controladores de temperatura por alta y baja. Entonces, ya teniendo en cuenta acá, tenemos tres tipos de controladores: de nivel, de presión y de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, miremos el siguiente elemento que está asociado a los separadores, que son las válvulas de control contra presión. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar que vamos a tener válvulas para la descarga del hidrocarburo,
válvulas para la descarga del agua, válvulas de drenaje, válvulas de bloqueo, válvulas de alivio de presión y válvula para inspección externa del nivel, ¿sí? Entonces nos estamos dando cuenta que hay todo un juego de válvulas y están clasificadas según la función que cumplen, ¿sí? La función para hacer la apertura del líquido de hidrocarburo, del líquido acuoso, la parte de los drenajes, sobre todo en la parte de los mantenimientos que necesitamos, la parte de bloqueo, es decir, para que no haya ingreso al separador como tal, en la parte de las válvulas de alivio que están relacionadas con la parte de seguridad. Estas válvulas de alivio estarían de una u otra forma enlazadas con los controles de alta presión, ¿cierto? En la medida que el controlador de presión me diga que es alto y supere el taller, es decir, el criterio máximo, pues se va a activar la válvula como tal de alivio y va a dar apertura a la salida del gas. Y miremos también en la parte de los accesorios. Entonces, dentro de los accesorios, pues vamos a tener una cantidad de accesorios como los manómetros, los termómetros, los reguladores de reducción de presión, la parte de los cabezales de disco de ruptura y como tal, digamos, la parte de las tuberías. Entonces, estos son a grosso, de forma muy general, digamos, los elementos que estarían asociados a un separador, clasificándolos tanto en controladores, en válvulas y en accesorios. Aquí vamos a mirar, hay dos ítems que hace mención acá, en la parte de cómo se hace, digamos, la optimización de la separación, teniendo en cuenta, digamos, la presión, lo que les mencionaba hace algunos instantes, donde vamos a tener que tener o vamos a controlar, digamos, que la presión sea la adecuada para tener, digamos, esa separación óptima. Entonces me dice que el tanque de almacenamiento con la mayor cantidad de líquidos estabilizados, pérdidas de evaporaciones mínimas, ¿sí? Y vamos a necesitar requerimientos mínimos de compresión, ¿sí? Entonces, vamos en la parte de los requerimientos mínimos de compresión, pues vamos a tener que manejar la parte de la separación diferencial y de la de separación flash. Entonces, cuando hablamos aquí de la separación flash, es el momento en que ingresa nuestro tanque a nuestra vasija, digamos, ese fluido. Miremos acá, ya es un separador. ¿De qué característica lo ven ustedes ahí? ¿Qué tipo de separador es este? Trifásico. Ah, no. Sí, Sí, no lo sí. duden. No Sí, lo duden. trifásico. Entonces, si se dan cuenta, ¿sí? Es un separador trifásico, separación gas líquido. Y mira el nombre que tiene. Este nombre es muy particular digamos, en la industria. Se llama FUCO, ¿sí? Entonces, un FUCO es un separador trifásico y un FUCO, aquí está en la parte de las siglas asociadas, digamos, a ese nombre, ¿sí? Free Water Knockout, que es muy conocido o es un separador que es muy utilizado, digamos, en la zona del Magdalena Medio. Entonces, en la parte de las Cira Infantas hay muchos separadores de estas características tipo FUCO. Entonces, un FUCO se utiliza cuando la cantidad de gas es relativamente baja en comparación con la cantidad de crudo de agua. Entonces, es todo lo contrario, ¿cierto? Es todo lo contrario a los anteriores que hemos visto, ¿cierto? Porque toda la gama de los separadores que anteriormente hemos visto era ¿qué? Que teníamos ¿qué? ¿Cuál es la característica en relación al tipo de fluido? ¿Quién me gas? responde bueno, gas solo con, gas. Mayor cantidad de gas. Mayor Sí, cantidad de gas, pero también sí, viene líquido. sí, Poco sí. O sea, líquido y grandes cantidades de gas.
Sí, es correcto. Entonces, los anteriores separadores, la característica es que, primero, que eran bifásicos, ¿cierto? Y la característica es que manejan o están asociados para trabajar grandes cantidades de gas y muy poca cantidad de líquido, ¿cierto? Es decir, un GOR bastante alto en el caso de que existiese presencia de hidrocarburos líquidos. Y este es todo lo contrario, ¿cierto? Entonces, un FUCO es grandes cantidades de líquido y muy poca cantidad o presencia de gas. Entonces, este equipo es muy similar al que hemos visto en la clase anterior de forma esquemática. Entonces, miremos acá que está la entrada de nuestra corriente, va a encontrarse todo el mecanismo del deflector, ¿cierto? Aquí va a tener nuestro sistema antiespuma, ¿sí? Aquí va a tener nuestro sistema antineblina la parte de generar acá la coalescencia. Si nos damos cuenta, aquí digamos van a caer la parte de los líquidos, ¿sí? Aquí digamos tenemos dos tonalidades, en la parte baja está la parte del líquido acuoso y en la parte de arriba nuestro líquido de hidrocarburo. En la medida que va ascendiendo el nivel, pues va sobrepasando. Recordemos que esta es nuestra esclusa, ¿cierto? Que es la parte del separador que me genera el compartimiento de solo los hidrocarburos, y aquí me va a quedar, digamos, la cantidad de agua. Tenemos las salidas de agua, las salidas de crudo. Tenemos, mira que en este equipo el manhole está ubicado en la parte lateral derecha, es decir, acá el elemento cuando este equipo sale de operación para hacer algún mantenimiento interno, pues que se da la apertura acá para que alguna persona pueda ingresar. Aquí hay esquemáticamente, digamos, los indicadores de nivel, ¿cierto? Los indicadores de nivel para cada una de los fluidos, tanto el nivel de agua como el nivel de hidrocarburo. Aquí está ubicado, digamos, nuestro disco de ruptura, que es nuestro mecanismo de seguridad, uno de nuestros mecanismos de seguridad para condición de alta presión. Aquí está, digamos, la válvula de seguridad. Esa válvula de seguridad está seteada. ¿Qué quiere decir el seteo? El seteo es la presión a la cual la válvula está diseñada para que haga apertura. Entonces, eso es específico de las válvulas. Entonces, por ejemplo, si esta válvula está seteada a 500 psi, quiere decir que en el momento que se tenga 501 psi, ¿qué va a suceder con esta válvula? Pues va a ser la apertura, ¿cierto? Va a abrir y va a liberar la cantidad de gas. Entonces, esas, digamos, son las características que estarían asociadas, digamos, a este separador FUCO, ¿sí? Que es bastante complejo. Aquí tenemos, digamos, nuestra válvula de drenaje, si se dan cuenta, que es para hacer, digamos, un mantenimiento de limpieza o tomar una muestra si se quiere. Aquí estarán nuestros esquemas de rompevórtice, ¿sí? Nuestro esquema de rompevórtice, nuestro esquema de rompevórtice. Entonces, este es nuestro separador FUCO, que es el nombre que se le da a un separador trifásico, ¿sí? Donde vamos a tener un mecanismo de proceso de separación gas líquido-líquido. Listo, vamos a mirar en la siguiente diapositiva. Quiero que revisen un momento estas gráficas, un minutico.
Profe, las pasó todas muy rápido. Las otras. No hay audio. ¿Qué pasaría? No sé. ¿Ya acabó la clase o qué? Internet, profe. No. Como que le salió. Pues dijo que Se cayó el esperara. internet. ¡Qué pavo, Guancho! ¡Qué pavo! ¡Ya acabó Carga la ahí. clase! Se acabó la clase. Bueno, alístense para el quiz. ¿De qué me hablas, viejo? ¡Oferley! ¡Qué ¿Qué hubo! pasó? El profesor se fue a comer. El profesor se fue a comer, que ahorita viene. Pues puta. Comer toxicoco. Vámonos, ¡Vámonos! ¿Esto qué es? Pues puta jeta que va a tomar Tuchis. nosotros de acá. César, le prestaron el celular para que conecte. Oiga, Tuchi, ¿qué pasó con Tuchi? Tuchi no respeta la clase, ¿no? ¿Qué pasó, Guancho? Oiga, loca, sacan la boca para la gaseosa. ¡Hombre, vaya, tráigala! Es la beta. Ese le da coronavirus y lo mata al siguiente día. Listo, jóvenes. ¿Aló? ¿Me escuchan? Aló. Sí, profe. Sí, profe, ya lo escuchamos. Ok, muchísimas gracias. Uy, aló, Sí, señor. Clarita. Profe, Señor. quitó las diapositivas. Quiten las diapositivas, vamos a ver qué pasó. Profe, no se vuelva a ir, por favor. ¿Por qué? Hola, Clary. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Estaban desordenados o qué? Clarita formó el Tuchis desorden. formando el desorden. Tuchis ¿Y formando el eso? desorden. ¿Me van a dictar la clase? ¿Y eso qué pasó? ¿Clarita qué hizo? ¿Qué? Javier, Javier. No, es que se acabó la clase. Se acabó la clase. Se fue a comer. No. Es que hay una persona que nos trae cosas, entonces yo soy como el encargado de recibir las cosas que trae, entonces yo soy aquí el elegido para recibir y recogerlas, entonces pues timbraba y me estaba recogiendo. Bueno, muchachos, ¿ya ven la diapositiva o no? ¿Ya la ven? Sí, profe. Sí. Bueno, yo los Está había dejado un bien. momentico, pero para que analizaran, digamos, lo que está visualizándose ahí, ¿cierto? ¿Qué pudieron visualizar, digamos, de esas dos curvas? XNXX. Señor. ¿Qué nos decía César? Bueno, César hizo el comentario y se fue. Bueno, vamos a mirar entonces cómo están tímidos. A ver, bueno, Clarita, que fue la que empezó el desorden. ¿Qué ve usted en esas dos curvas? O en esas Ay, gafas? profe, yo no empecé el desorden. No, yo sé que Clarita no es así. Ella es muy juiciosa. Ah, Bueno, usted no pero la conoce. bueno. Cuéntenos, Clarita, ¿qué ve ahí en esas dos curvas? ¿Qué nos puede, si una pregunta es, interprete las curvas que ve en la diapositiva, ¿qué nos podría decir? Profe, que con respecto al tiempo llega como a un límite de agua de producción de la muestra con la emulsión. Bueno, sí, tienes razón. Es decir, cuando miramos esta curva, nos damos cuenta que va creciendo de forma lineal, ¿cierto? Ya después ya deja de ser lineal, empieza a formar una curva Un límite. y esa curva tiene como un límite, ¿cierto? Se estabiliza. ¡Tan! Entonces, si nos damos cuenta acá en la parte baja, tenemos el tiempo, ¿sí? Y en el eje vertical está HW y H. ¿Pero qué es HWH? Entonces miremos la otra curva que está, o la interpretación que está aquí al lado.
Entonces tenemos H, que corresponde a una altura total, ¿cierto? H sería la altura total. Y si nos damos cuenta, HW es una altura de agua, H sub E es una emulsión y H sub O sería la altura del líquido, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta acá, esta es la interpretación, o lo que vemos acá es la cantidad de altura del líquido que habría, digamos, en un mecanismo, en un separador, ¿cierto? Serían los líquidos. Dentro de esos líquidos, nos damos cuenta que está el aceite y que está el agua, ¿cierto? Y hay una interfaz entre los dos, ¿sí? Como todo en la vida, no todo es blanco y no todo es negro, ¿cierto? Hay una interfaz entre el negro y el blanco, y que es el gris. Aquí pasa lo mismo. Entonces, no todo es aceite, no todo es agua, y hay entonces un intermedio, digamos, en esa condición, que es el H sub E, y el H sub E sería las emulsiones, que va a ser el tema que vamos a tratar posteriormente, y es donde vamos a centrar, digamos, algunos esfuerzos para entenderlo. Pero entonces, ¿aquí qué me está diciendo? Que la relación de la cantidad de agua con respecto al total de líquidos tiene este comportamiento, ¿cierto? ¿Y qué me está queriendo decir? Que el separador, ¿sí?, va a tener una eficiencia de donde va a retirar un porcentaje del agua, ¿cierto? Un porcentaje del agua, y ese porcentaje del agua es lo que se conoce como el agua libre, ¿sí? El agua que yo puedo retirar en el separador. Hay otra agua que yo no la voy a poder retirar con un mecanismo de los separadores, por más cambio de momentum, por más fuerza gravitacional, por más favorecimiento de la coalescencia, no la voy a poder retirar, porque está en esa condición intermedia, que es la condición de una emulsión. Y esa agua, pues, es la que voy a tener que aplicarle otros procesos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién me ayuda ahí con la lectura de ese párrafo que está allí? En este momento estamos 26 personas conectados. Kimberly, que no la escucho hace rato. Si quiere, regálanos ahí la lectura de esa diapositiva. Tengo todos. ¡Ay! ¡Ojo! No pasa nada, no pasa nada. Ojo, Coronavirus. porque si tiene tos, Hable, Guancho. Uy, ¿cómo así? tiene fiebre. Cale Tuchi. Profe César, que no se ha manifestado. Oiga, sí, César tan participativo que es en la parte presencial. En la parte virtual lo escucho tímido. Porque está en la casa. Yo creo que César pone el computador y dice, Tiene la pica encerrado. pone el computador, que me vean que estoy acá, y se va a hacer otras cosas, porque ahorita le lancé una pregunta y no respondió el hombre. Bueno, Kimberly, entonces tiene tos. Entonces, Karen, nuestra monitora, Karen siempre nos ayuda, siempre hay bastante. Oye, Karen es el 5. Dale, Tuchi. El crudo y el agua se mezclan y luego se permite que se asienten. Una capa de agua relativamente limpia aparecerá en el fondo. El crecimiento de esta capa de agua con el tiempo asegurará una curva como la mostrada en la figura. Después de un periodo de tiempo desde 3 a 30 minutos, el cambio de la altura del agua será despreciable. La fracción de agua obtenida del aislamiento gravitacional se llama agua libre. Es normalmente benéfico separar el agua libre antes de tratar el crudo restante y las capas de emulsión. Bueno, muchas gracias. Era un poco ya lo que habíamos mencionado, digamos, con la interpretación. Entonces, ya dejamos de un lado, digamos, nuestro equipo separador, le agradecemos las funciones que ha realizado, y ya vamos a empezar a manejar los fluidos de manera separada, ¿cierto? Es decir, ya el separador hizo la tarea, nos mandó el gas para un lado, nos mandó el crudo para otra parte y nos mandó el agua para otro proceso, ¿sí? Yo cuando le digo para otra parte o para otro lado, quiere decir que va a entrar, ahora sí, cada fluido va a entrar a un proceso
de forma particular para ser tratado. Recordemos que lo que vamos a querer es cumplir especificaciones de calidad para cualquiera de los tres. A los tres tenemos que dejarlo en condiciones de calidad. Ahora, entonces, nos vamos a concentrar un poco en la parte del fluido de hidrocarburo líquido, ¿sí? Y vamos a entrar a mirar lo que son las emulsiones. Entonces déjame mirar una cosa, vamos a quedar acá de pronto con la definición de la teoría de emulsión y el día de mañana le damos continuidad a la presentación como tal. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dice que remover el agua del petróleo crudo a menudo requiere de procesos adicionales a la separación gravitacional. El equipo de tratamiento de crudo está diseñado para romper las emulsiones mediante la coalescencia de las gotas de agua y posteriormente usar la separación gravitacional para separar el crudo y el agua. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Que aún aquí los principios van a seguir siendo los mismos que en la parte del separador, del equipo separador, ¿cierto? Donde retiraba, digamos, el agua libre. Lo que pasa es que aquí vamos a tener que ayudarle a hacer ese proceso, pero vamos a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a querer favorecer coalescencia, ¿cierto? Para que actúe gravedad. Favorecer coalescencia para que actúe gravedad. Entonces, miramos ahí en la imagen una visualización muy diciente de lo que es una emulsión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos, si yo les pregunto, ¿qué ven en la imagen? ¿Qué ven en la gráfica? ¿Ustedes qué me podrían decir? Aquí tengo a Tuchis. ¿Qué nos dice Tuchis? Una dispersión de dos líquidos. Una dispersión de dos líquidos. Bueno, ¿qué más nos dice? Crudo y agua. De crudo y agua. Pero ojo, ¿qué ven ustedes en la imagen? ¿Ustedes ven agua ahí? ¿Ustedes ven crudo? Bueno, pues. ¿Ustedes ven gotas? Yo lo asocio por lo menos por los colores, ¿no? Ya. Eso es muy bien, eso es muy importante, porque a veces nosotros respondemos lo que no nos están preguntando, ¿cierto? O a veces Sí, también, exacto. Podemos formular mal la pregunta. Yo le estoy diciendo, ¿ustedes qué ven? Entonces alguien me puede decir, no, pues yo veo unos círculos, ¿cierto? De color azul, que están como metidos en un recuadro de color negro, ¿cierto? Y los círculos, unos son de diferentes tamaños, unos más pequeños que otros. Y a los círculos les dicen que es una fase dispersa y al color negro que está del fondo es una fase continua. Pero muy bien, ustedes han podido relacionar, digamos, esos colores con lo que se quiere mostrar, ¿de acuerdo? Regálame. Entonces, mi proceso de separación, voy otra vez a la presentación. Entonces, en mi emulsión o en las emulsiones, siempre yo voy a tener dos fases, ¿cierto? Una fase a la cual le llamo dispersa y otra fase a la cual le llamo continua. Entonces, la fase dispersa, ¿cómo está en relación con la fase continua? Entonces, es de menor proporción, ¿cierto? La fase dispersa se visualiza en pequeñas cantidades y la fase continua es la que está en mayor cantidad. En este caso, que vemos en esta imagen, pues vamos a relacionar las gotas o los círculos de color azul a lo que es el agua, ¿cierto? Haría referencia a lo que es el agua. Entonces, el agua sería la fase dispersa y el crudo en el cual viaja el agua sería la fase continua. Vamos más adelante a ver otro tipo de emulsiones y nos vamos a dar cuenta que puede ser al contrario, que el crudo sea la fase dispersa y el agua sea la fase continua. Pero para nuestro ejemplo y nuestra visualización vamos a tener que la fase dispersa es el agua y la fase continua es el crudo. Entonces, vamos a mirar y vamos a leer
la definición de lo que es una emulsión. Entonces, por Profe, favor, la imagen sería agua en crudo. la fase sería agua en crudo. Sí, primero mencionamos la fase dispersa y después la fase continua. Entonces sería una emulsión agua en crudo. Bueno, listo, Juan, usted que hizo el comentario, regálenos ahí la lectura de lo que es la definición de una emulsión. Una emulsión es una mezcla estable de crudo y agua que no se separa solo por gravedad. En el caso del petróleo crudo o de una emulsión regular o normal, esta es una dispersión de las gotas de agua en el crudo. Juan, repítanos otra vez esa lectura de forma más pausada. No se cortó, sino que la leyó ahí como intermitente, entonces no alcanzamos a captar, digamos, la definición precisa. Entonces, por favor, otra vez. Listo. Una emulsión es una mezcla estable de crudo y agua que no se separa solo por gravedad. Ahí, listo, un momentico ahí. Bueno. ¿Cuál es la particularidad? Que yo no puedo separar o no puedo retirar esa agua en el separador. Eso es lo que me está diciendo. Eso es una emulsión. Es una mezcla compleja, o sea, aquí vamos a empezar a tener problemas. O una de las cosas que se le trabaja en campo es a darle manejo a esas emulsiones, porque digamos el proceso del separador es relativamente sencillo, ¿cierto? Hace su tarea. Uy, ¿quién empezó ahí a tener hambre? ¿A bostezar? Yo, Verley, no bostece. Bueno, listo. Entonces, ok, cerremos los micrófonos. Bueno, cerramos los micrófonos, por favor. Que duerma, papá. Sí, voy a terminar la clase, se termina el trabajo. Cerramos los micrófonos. Claro, el micrófono. Listo, ok, gracias. Entonces, ¿qué dice? En el caso del petróleo crudo o de una emulsión regular o normal, esta es una dispersión de las gotas de agua en el crudo. Entonces, esa es la definición de lo que es la emulsión y esto es lo que vamos a empezar a trabajar. Entonces, muchachos, ¿alguna inquietud, pregunta? En este momento estamos enlazados 26 personas, finalizando, digamos, nuestra clase. Voy a detener ya la grabación.